Pero yo digo, ahora se viene una discusión muy fuerte. Y es una discusión por el reparto del negocio también que tiene que ver con la minería. Porque la minería a mucha gente le puede cambiar la vida. Y se está discutiendo entre las empresas, los proveedores, la sociedad en general, cómo va a ser este reparto. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como presidente de Los Azules sobre ley de proveedores? Yo creo que para nosotros siempre fue un tema de que hacemos el negocio donde estamos. Obviamente, si voy a comprar algo en China, ¿ya? Donde las condiciones de trabajo son distintas, va a ser más barato que si lo compro en Calingasta, San Juan, Córdoba, lo que sea. Pero la mina no está en China. La mina está en Argentina. ¿Ya? Y está en Calingasta. Entonces, yo tengo que, y cuando me refiero a mí, me refiero al grupo que represento, a la empresa, nosotros tenemos que adaptar, tenemos que ser parte donde estamos ubicados, tenemos que ser socios, tenemos que ser vecinos queridos. Y de ahí también no hay que olvidarse que el recurso en sí, según la Constitución, digamos, de la Argentina, es de las provincias. Entonces, yo creo que es importante que uno actúe donde se encuentra este recurso y ayuda a la gente que quieren salir adelante con la minería o incluso los que quieren seguir viviendo de su forma, que uno ayuda a que la sociedad se pueda desarrollar. Si vemos un muy buen ejemplo que es Veladero, yo creo que Veladero fue una muestra del desarrollo en esos 20 años que también hoy día beneficia a Los Azules. ¿Cómo digo eso? Si yo quiero hacer un camino, en hoy día yo tengo contratistas acá en San Juan que me lo pueden hacer. Exactamente. Si yo quiero construir una pila de lixiviación, ¿ya? Es una parte grande de la instalación de la planta de procesos, lo puedo hacer en San Juan. Y esto es gracias a la inversión que ha visto la provincia por parte de la empresa, por parte de los contratistas. Existen otras provincias donde había minería hace muchos años también y donde esto no sucedió. Entonces, cuando otro proyecto minero quiere ir o uno que quiere rearrancar, tienen el problema que no hay desarrollo de que no hay desarrollo. Entonces, es un tema de supervivencia también. Totalmente, pero para eso también es muy importante que la gente que integra la empresa también sea local. Estuve viendo, y ahí me gustaría, porque trajimos una placa, donde estuve viendo su equipo gerencial. Sí. Es otra placa. Bueno, después vamos a hablar sobre esa, pero es otra placa. Y el equipo gerencial suyo, hay mucha gente de la provincia. ¿Eso también influye en que se contrate, ahí estaba viendo, en que se contrate mano de obra local? Sí, claro, porque, a ver, esto es la gerencia, no solo Los Azules, ¿no? Es la gran mayoría del parte de McEwen Copper. Porque, ¿qué tengo en Canadá? Tengo un chairman en Canadá, tengo un controller en Canadá, tengo una persona de cuentas a pagar y una persona de contabilidad. El resto está todo en la Argentina. Y como se puede ver, con las banderitas que están ahí, son todos, o la gran mayoría son argentinos, ¿no? ¿Eso influye al momento, tal vez, después de designar o de elegir proveedores locales? Es más, la gran mayoría de esos compañeros que tenemos ahí son sanjuaninos. Y tienen, más allá del profesionalismo, más allá de su vocación, más allá de su experiencia, tienen obviamente su corazón puesto en San Juan. Porque sus hijos viven en San Juan, para sus familias quieren mejores condiciones. Y esto obviamente da otra predisposición a la hora de desarrollar proveedores, que es complejo a la vez.
llevar a un proveedor que tal vez no tiene la experiencia, a veces es un dolor de cabeza. Hay que invertir mucha energía, a veces, para que esto funcione. Pero ya hemos visto, en el caso de proveedores que nos han dado el servicio de perforación, siete contratistas, 2 nuevos de San Juan, ¿ya?, donde hemos invertido y hemos tenido que hacer mucha gimnasia para que eso funcione, pero dentro de 6 meses han alcanzado seguridad y producción y costos a nivel internacional. Ahí estaba viendo también otra placa que preparamos y que tiene que ver con el grado de contratación local. Gran porcentaje se contrata en la provincia, pero hay un primer anillo, que es el anillo cercano a la mina. Sí. ¿Cómo se hace para desarrollar Calingasta? Porque nosotros vemos por ahí departamentos donde no se ha dado un desarrollo local, y eso también es un problema. Nosotros tenemos, más allá del equipo de Mario Hernández, con la jefa de desarrollo comunitario Natalia Suárez, que están permanentemente en Calingasta, en Barrial, en Villanueva, en Puchosún, en Tambarías. Tenemos una persona de supply chain, del abastecimiento, en el lugar, en las oficinas en Calingasta, que va puerta a puerta buscando los proveedores, ayuda que cumplen con lo que exige la minería, ayuda en que nos pongamos en condiciones para poder trabajar juntos, ¿ya?, ayuda en entrenar, ayuda en movilizar los recursos necesarios, y esto hace que ya deberíamos tener 135 proveedores de Calingasta sobre un número de gente que vive en Calingasta de 11.000. 11.000 personas, 135 proveedores, un montón. Hablemos un poquito de lo que viene. Ustedes sacaron en laboratorio el primer cátodo de cobre, que inclusive se lo entregaron al gobernador de la provincia en lo que fue este evento del cobre minero. Pero la gente está esperanzada con la inversión ya. Claro. Y los tiempos de la minería no son los tiempos de la gente, ni son los tiempos del gobierno. Para tener, ¿hay fechas o no? Sí, hay fechas y sí vemos inversión, ¿no? Nosotros hemos invertido $300 millones en 3 años. En San Juan, solo en San Juan. Hemos invertido en Calingasta en este mismo tiempo aproximadamente $23 millones. Un poco menos que el 10% fue directamente a San Juan. Nosotros tenemos 75% sanjuaninos, 15% de la gente son de Calingasta, 9% son de otras provincias de Argentina, 1% que es Dave y yo, ¿ya? No tenemos pasaporte argentino, ¿no? Pero digamos, para que nosotros podamos cumplir con nuestra meta, que es producción hacia 2029-2030, ya el próximo año tenemos que hacer inversiones en la línea eléctrica, ¿ya? Una línea eléctrica, solo la línea, sin las adecuaciones del red eléctrico de la provincia de San Juan, donde tenemos que trabajar en conjunto, mancomunado con la provincia, solo la línea son sobre $200 millones. ¿Eso quién lo va a pagar? ¿YPF? ¿Lo va a pagar la empresa? Sí. ¿Hay acuerdos? ¿Cuál es? El acuerdo es que YPF ofreció la ingeniería, la obtención de los permisos, o el pedido de la obtención de los permisos, porque los permisos obviamente otorga el ente regulador, más la financiación, más la operación. ¿Ya? Eso es plan A. Plan B es que podríamos financiar nosotros si nos conviene o no, y eso vemos una vez que terminamos la factibilidad, que es en 2 meses. Pero además de eso tenemos que terminar el camino definitivo. El camino hoy día está en buenas condiciones. Tú puedes ir hoy día no, porque hay nieve, pero digamos, si sacamos la nieve, tú podrías ir con un bus de larga distancia a nuestro proyecto. Eso ya hemos probado, funciona. Pero si queremos llevar equipos de 100 toneladas, para decir algo, que es una pieza grande de una pala, necesitamos hacer algunas mejoras de este camino, y esto nos va a costar, yo diría, $200 millones. ¿Eso lo paga la empresa o lo paga el Estado provincial? No, esto, supongamos que de ahí tenemos esta discusión, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura crítica que se podría aplicar
en contra del futuro pago de regalía, pero nosotros en hoy día planificamos que por lo menos el flujo de caja tenemos que... Lo tiene que aportar la tenemos empresa. que aportar nosotros. Además de eso, tenemos que hacer un campamento por varios miles de personas para, así a fines de 2026, empezar con la construcción masiva. ¿Eso va a ser fin del 2026? ¿Empezaría la construcción del campamento base? No, idealmente antes, ¿no? Porque, digamos, eso hay que hacer en etapas. Idealmente cuando tenemos primavera y podemos sacar la nieve, que ya empezamos a aumentar la capacidad, digamos, hotelera que tenemos y que directamente empezamos con los trabajos de la línea eléctrica. Hay que hacer los trámites necesarios para poder tener los permisos y todo lo demás. Pero el camino crítico que nosotros tenemos para el proyecto es línea eléctrica, camino, capacidad hotelera. Ahora, me dicen que no está tan fácil conseguir la plata. No es fácil, ¿no? No. Y que los mercados internacionales no están apostando a países fuera de lo que han acostumbrado ellos a invertir siempre, Chile, Perú, por decir, dentro de América Latina. Sí y no, porque es una presentación que recién di también como presidente de Gemera, del grupo de exploradoras mineras de la República Argentina. Nosotros hemos visto un presupuesto de exploración en 2024 mayor a Perú o Brasil. Esto habla un poco de cómo está cambiando el mundo muy temprano, porque la exploración es la cuna, ¿no?, de la futura minería. Sí, si usted no invierte en exploración, no tiene minería dentro de 10 años. Es un muy buen señal. Pero por otro lado, que estamos viendo, nosotros no tenemos la factibilidad técnica económica todavía, ¿ya? Lo vamos a tener en 2 meses, pero ya hemos recibido cartas de interés de organismos, en un caso un banco de desarrollo de exportación, de un financiamiento de aproximadamente $500 millones para la compra de equipamiento. Y, por otro lado, de un fabricante de equipamiento de flota minera, $250 millones. O sea, 750 millones hasta acá. Claro. ¿Y eso, qué te dice eso? Donde antes uno normalmente esperaría que la factibilidad está, que el RIGI está aprobado, ya hemos obtenido estas cartas de interés. Y eso es un muy importante avance versus hace 2 años atrás. Hace 2 años atrás, tener estas ofertas arriba de la mesa, antes de tener la factibilidad, antes de tener un acuerdo de estabilidad en Argentina, fue impensable. ¿Cuándo ustedes presentarían, o cuándo creen ustedes sería aprobado el RIGI, que es un tema que también es importante? Nosotros hemos presentado un RIGI en febrero de este año en 2 fases. La primera fase fue todo para llevar la factibilidad, más ingeniería de detalle, más preparación para empezar con la construcción. La segunda fase, la construcción. Eran aproximadamente $2.7 mil millones. 2.700 millones. Sí. ¿Eso es todo lo que necesita o va a necesitar más? Bueno, depende un poco del resultado de la factibilidad, depende un poco del tamaño de la planta al final, pero vamos a decir entre 2.7 y 3.000, un poco más que $3.000 millones. Ahora bien, nosotros hemos tenido muchas conversaciones con el ente regulador, un régimen nuevo. También hemos avanzado muchísimo en el intertanto en la factibilidad. Casi estamos listos. Entonces, en conversaciones con el comité del RIGI, hemos dicho, bueno, unificamos todo, ya hacemos lo mismo, el mismo proyecto, solo en una única fase. Bien. ¿Ya? Comprometiendo esos casi $2.700 millones. La última pregunta. ¿Qué es lo que es el cátodo? ¿Por qué no me cuenta? Porque la gente no tiene por qué saber lo que es el cátodo. El cátodo, acá lo tenemos la versión un poco más bonito, es el cobre de alta pureza que vamos a producir en los azules en el futuro. O sea, ustedes no sacan un concentrado. Correcto. Sacan un cobre que ya puede ir a la industria. Correcto. Y yo tenía recién hoy una conversación con algunos miembros, digamos, de la nación que también tienen esta visión, porque teniendo el cobre listo, significa que con esto directamente se puede abastecer la industria en la Argentina. Claro, porque yo le voy a hacer una pregunta. El otro, el que se saca como concentrado de cobre,
no se puede producir ese cobre en Argentina porque por costos Argentina no procesa ese concentrado, Correcto. sino que se exporta. Con lo cual, usted no tiene cobre. Lo que tiene es Correcto. exportación de concentrado y después, como cualquier país del mundo, tiene que ir y comprarlo. Correcto. O sea que lo único que le garantizaría a la industria local tener cobre es esto. Es este el cátodo. mecanismo, sí. Bien. El tema ahí es, cuando uno piensa sobre una refinadora, la gente puede decir, ¿y por qué no hacemos una refinadora en San Juan? Una refinadora tamaño importante para procesar mineral de una empresa como Vicuña, como El Pachón, como Altar, si van por el camino de producción de concentrado, Mara, Taca, estamos hablando de por lo menos 6, 8 mil millones de dólares. Bien. ¿Ya? Es una cifra. Que necesita mucha energía y mucho agua, tanto para el proceso productivo en sí, como también para el enfriamiento. Muchas cantidades, y necesita acceso idealmente al mar o a medios de transporte de alto volumen. Nosotros fuimos con varios gobernadores a visitar una refinadora en Alemania y una refinadora en España, en Huelva. Y de ahí hablamos un poco, ¿cuál es el margen de una refinadora en hoy día? El margen de una refinadora es más o menos el margen de un supermercado. Nada, ¿Ya? 3, 4%. Nada. 6, 8, 5, 3. Lo que te da es cierta soberanía en el hecho de tener cobre. Claro, ¿por qué tienen los chinos eso? ¿Y por qué el gobierno de China apoya eso? Porque se aseguran el material estratégico que es el cobre. Y en este caso, hoy, el costo de refinación y tratamiento, ¿ya?, es negativo. Por supuesto. Se pagan para recibir y para refinar. ¿Y por qué eso? Porque no hay suficiente concentrado en el mercado. ¿Qué significa eso? Que no hay suficiente cobre que sea producido. ¿Qué significa eso? Que el precio de cobre, lo más probable es que sigue en auge. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener el cobre disponible en el país? Hay un billonario canadiense que se llama Robert Friedland, que es muy exitoso en minería, que dijo, el cobre es un tema de seguridad nacional, no solo un tema de importancia industrial, de seguridad nacional. Yo concuerdo con esa evaluación. Michael, como siempre, muchísimas gracias y agradeciendo como siempre de venir a los medios, de explicar y de tal vez educar, que creo que también es importante. Muchas gracias, Mariano. Vamos al corte en un ratito, vamos a estar hablando con el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, que también ya está en nuestros estudios. En Río